¿Cómo están mis estimados amigos? En esta oportunidad, para el desarrollo de la actividad número 11, titulado Explicamos la conservación de la biodiversidad para promover el desarrollo sostenible, para los estudiantes de tercero y cuarto de educación secundaria. Esta actividad pues pertenece a la experiencia de aprendizaje número 2. Proponemos soluciones a los problemas económicos provocados por la pandemia, que corresponde pues desarrollar en las semanas 8 y 9 del programa Aprendo en Casa. Por lo tanto, en esta vez vamos a desarrollar la primera parte para la semana 8 y completar el desarrollo de esta actividad 11 a la próxima semana, que sería la 9ª semana de Aprendo en Casa. Después del día 14, recordemos que todos los estudiantes salen de vacaciones por una semana. El propósito de aprendizaje para esta actividad sigue siendo desarrollar la competencia de explicar. Por lo tanto, mi querido estudiante, tenemos que seguir practicando la explicación usando todos los conocimientos y datos científicos que se nos da en las lecturas. Los enfoques transversales tenemos el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, porque vamos a trabajar la diversidad de la vida de nuestro planeta. Asimismo, otro enfoque es la búsqueda de la excelencia de ustedes, mis queridos estudiantes. Los criterios de evaluación para la presente actividad son las siguientes: comprender con evidencia científica y saberes locales que las buenas prácticas ambientales generan actividades económicas que tienen impacto positivo al ambiente. El otro criterio es fundamentar, en base al conocimiento científico y saberes locales, propuestas de solución a los problemas económicos de la familia. Y los retos para la presente semana: estamos planteando responder estas 5 preguntas que nos plantea la ficha de autoaprendizaje. ¿Cuál es su hábitat, espacio donde vive, de la pava aliblanca? ¿Qué beneficios trae a los bosques? ¿Cuáles son las causas de la extinción de esta especie? ¿Cuáles son las consecuencias ambientales que puede traer la extinción de la pava aliblanca? ¿Qué animales y plantas propias de nuestra comunidad o región están en peligro de extinción? ¿Qué acciones podemos realizar para prevenir la extinción de las diferentes especies de nuestra comunidad? Bien, para responder este reto, vamos a nuestra ficha de autoestudio. En nuestra ficha de autoestudio de la actividad 11, que titula pues Explicamos la conservación de la biodiversidad para promover el desarrollo sostenible. Como siempre, nos da pues la bienvenida y nos recuerda que en la presente actividad comprenderemos y justificaremos en base a fuentes con respaldo científico que la conservación de la biodiversidad permite pues promover el desarrollo sostenible y mejora las condiciones económicas de las familias. Como primera actividad nos pide que conversemos con la familia sobre las posibles causas y consecuencias que podría ocasionar la pérdida de especies en nuestra comunidad. Para ello pues nos pide que usemos la siguiente tablita. Y también recomienda que los estudiantes que tienen la tableta usen el aplicativo Smart Office para elaborar la presente tablita. Caso contrario, hacemos nuestra tablita en nuestro cuaderno y respondemos, ¿no? Nos da un ejemplo, nos dice, por ejemplo, la especie en peligro sería los sapos, un ejemplo. La causa sería la contaminación por agroquímicos o venenos agrícolas en las chacras y fuentes de agua. Y la consecuencia de la desaparición de estos animalitos sería la proliferación de las moscas, mosquitos y otras plagas que están en la chacra y por lo tanto dañarían nuestras cosechas. Bien, tenemos que completar esta tablita con colocando las 5 especies de extinción después de conversar con nuestra familia. Aquí hay algunos ejemplos, mi querido estudiante, aunque ustedes tienen que colocar de acuerdo al lugar donde se encuentren, ¿no? Donde se encuentren, colocar los animales que podrían estar en peligro de extinción. Por ejemplo, podrían ser los peces de los ríos,
por causas de contaminación de estos ríos por las mineras, por las fábricas, por las curtiembres, etcétera, ¿no? Y las consecuencias de la desaparición de estos peces sería, por ejemplo, la desnutrición de la población, porque ya no se va a alimentar igual, y asimismo la aparición de muchas enfermedades en el lugar. Otro ejemplo tenemos la desaparición de algunas aves, que las causas serían, por ejemplo, las cacerías que no están permitidas o las cacerías por diversión, y también por la pérdida de lugares de anidación de estas aves, por la tala de árboles y por otras acciones que hace el hombre. Y como consecuencia de esta pérdida de estas aves podría aparecer plagas, podría desaparecer especies de plantas. Estas aves son las que esparcen las semillas en diferentes lugares a fin de que se mantenga la diversidad de nuestras plantas. Otro ejemplo serían los gatos salvajes, que las causas serían, por ejemplo, las cacerías. También los matamos, ¿no?, por simplemente un gusto, y también por la invasión de su hábitat, es decir, el hombre cada vez más está ganando terreno y los pobres animalitos ya no tienen dónde vivir. Y las consecuencias serían, por ejemplo, la proliferación de roedores, ¿no?, en ese lugar, y también la aparición de muchas enfermedades nuevas. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la desaparición de los venados, y que también ellos, la causa de su desaparición generalmente es por la cacería, ya sea por su carne, a veces por deporte, y también desaparecen estos venaditos por la contaminación, porque el agua donde ellos beben está contaminado y muchos de ellos mueren, y la consecuencia de desaparición de estos venaditos podría ser la desaparición de especies de felinos, y también ocurrirían cambios climáticos. Son ejemplos que se les da, mis queridos estudiantes. Ustedes completen el cuadro con los animales de su comunidad. Bien, continuemos. ¿Qué más nos dice la ficha de autoestudio? Como actividad 2 nos dice: observemos y reflexionemos en base a la infografía pava aliblanca. Bien, esta infografía se encuentra pues en la base inferior de esta ficha. Bien, aquí tenemos la infografía pava aliblanca, por lo tanto esta infografía es la que vamos a analizar para poder responder el reto o las preguntas que nos han dado para esta semana. La infografía nos da la información que la pava aliblanca solo vive en el Perú. ¡Qué interesante! ¿Dónde? En los bosques secos de Piura, Lambayeque y Cajamarca, ¿no? En las partes húmedas y con agua permanente del bosque seco se alimenta, nos dice que se alimenta principalmente de brotes de hojas, frutos, semillas y flores de diferentes especies de arbustos y árboles que están pues en el bosque. En cuanto a la ecología, vemos que el macho y la hembra son muy similares en su aspecto físico, alcanzan la madurez sexual a los 3 años y tienen una pareja de por vida, es decir, son fieles a su pareja. Se reproducen durante la época de lluvias, entre diciembre y marzo, asegurando alimento y cobertura apropiada para sus polluelos. Pone pues de 1 a 3 huevos, generalmente 2 veces al año. Y la incubación dura 30 días. Vamos aprendiendo, mis queridos estudiantes. Aquí nos da el gráfico de la pava aliblanca. Miren, su plumaje es negro, cola larga, tiene una ala blanca, tiene carnosidad roja en la garganta para reconocerlo, ¿no? Y también tiene las patas rosaditas. Con respecto a los polluelos, nos dice que a las pocas horas de haber nacido, los polluelos son capaces de caminar, saltar entre las ramas y alimentarse por sí mismos, ¿no? Qué interesante de esta ave. Se les encuentra principalmente, dice, posados sobre los árboles. Su actividad diaria se inicia muy temprano en la mañana y también son actividad antes de atardecer. Nacen, nos dice, con plumaje amarillento, jaspeado con manchas marrones oscuras, que es su camuflaje natural. Las amenazas que tienen este animalito, esta ave, es principalmente la cacería ilegal. Entonces las personas cazan estos animalitos por deporte, como también por trofeo y como alimento, también es rica su carne.
Y también tenemos otra amenaza, que es la destrucción de su hábitat, debido a que se tala pues el bosque para sacar la leña y madera, ¿no? Y además también el hombre está buscando el cambio de esos suelos, lo convierte en zonas agrícolas y ganaderas, haciendo desaparecer el bosque, y estos animalitos ya no tienen dónde vivir. Sobre los beneficios para el bosque, ¿no? Nos dice que esta pavita aliblanca, la presencia de la pava aliblanca en los bosques significa pues que estos bosques están saludables y tienen agua permanente. Por eso hay vida. Donde hay agua hay vida. Cuando la pava blanca se alimenta de frutos, las semillas no son digeridas y estas son expulsadas a través del excremento. Por ello, las semillas van a parar a otros lugares del bosque y germinan, haciendo que el bosque crezca. Entonces, estas pavitas son las que llevan las semillas a diferentes lugares para que nuevamente de ellas brote las plantas, y así se mantiene el bosque, ¿no? Desde la época mochica el agua está relacionada con estas aves. Nos dice, ¿no? La pava es agua, la pava es vida. Donde hay pavita sabemos que hay agua. Ahora también esta infografía nos da información sobre acciones de conservación de este animalito. En 1977 Gustavo del Solar, ¿no?, con John O'Neill volvieron a encontrar a la pava aliblanca en Piura, luego de 100 años en que no había sido vista. Desde ese año se viene trabajando arduamente con el fin de protegerla. Para su conservación se ha realizado lo siguiente: programa de reproducción en cautiverio desde 1979 hasta el 2008, programa de reintroducción a su hábitat natural el año 2000 al 2007, programa de difusión y educación ambiental en el año 2004 al 2015, creación de áreas naturales protegidas para conservar el hábitat de la pava blanca, ¿no es cierto? Tenemos en 1982, 2001, 2011 en Piura, en Lambayeque. Entonces qué bueno que estén fijando zonas, ¿no?, intangibles para que pueda seguir viviendo esta hermosa ave. Bien, mis estimados estudiantes, ya hemos hecho el análisis de la infografía, ahora nos pide la actividad, luego respondemos las preguntas, que sería el reto para esta semana. Entonces, aquí están las 5 preguntas que debemos responder, mis queridos estudiantes, como reto para la presente semana. Entonces, aquí algunos ejemplos cómo podrían responder su reto de la presente semana, las preguntas después de haber hecho el análisis de la infografía. Nos dice, ¿cuál es el hábitat, espacio donde vive de la pava aliblanca? Podemos decir, de la infografía nos dice que vive en las partes húmedas y con agua permanente del bosque seco de Piura, Lambayeque y Cajamarca. Y solo vive en el Perú. Otra pregunta, ¿qué beneficios trae a los bosques? Y de acuerdo a lo que hemos leído, la infografía, podemos sacar esta idea. Cuando la pava aliblanca se alimenta de frutos, las semillas no son digeridas y estas son expulsadas a través del excremento. Por ello, las semillas van a parar a otros lugares del bosque y germinan, haciendo que el bosque crezca. Ese es el beneficio que le da a los bosques la pava aliblanca. Y podríamos aumentar también que la presencia de la pava aliblanca nos muestra pues que el bosque está saludable y tiene agua. Continuemos respondiendo a las preguntas. La otra pregunta, ¿cuáles son las causas de la extinción de esta especie, de la pava blanca? Y de la infografía también extraemos la información. Y la infografía nos dice que las causas son la cacería ilegal, que lo hacen por deporte, como trofeo y como alimento. También tenemos la destrucción de su hábitat de estas aves. ¿Debido a qué? Debido a la extracción ilegal de leña y también extracción ilegal de madera. Van talando pues el bosque y van disminuyendo el lugar donde viven esta hermosa ave. Otra causa tenemos el cambio de uso del suelo, es decir, las personas del lugar están haciendo el cambio de uso. Si ese suelo servía para bosques, ahora lo están convirtiendo para zonas agrícolas y ganaderas. Entonces, talando los árboles,
a fin de sembrar pastizales y con ello pues le están quitando el hábitat a estas aves. Continuamos respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales que puede traer la extinción de la pava aliblanca? En sí, la consecuencia sería las sequías, heladas, ¿no? Porque ya no habría bosque que mantenga la temperatura y la humedad. Esa sería la consecuencia. ¿Y debido a qué? Debido a que desaparecerían las diferentes especies de plantas porque no podría expandirse en los diferentes lugares para crecer. ¿Se acuerdan que las pavitas son las que expanden las semillas en diferentes lugares, ¿no? Otra causa sería la desaparición de otras especies de animales como aves, insectos, ya que las plantas del bosque las alimentan y les dan protección. Al desaparecer el bosque, automáticamente desaparecen muchas especies de animales. Otra consecuencia más sería la desaparición del bosque por la pérdida de arbustos y árboles, ¿no? La otra pregunta nos dice, dialoguemos en familia y respondemos. ¿Qué animales y plantas propias de nuestra comunidad o región están en peligro de extinción? Entonces, esto no lo vamos a encontrar en la infografía, sino más bien tenemos que conversar con la familia y cada uno en el lugar debe comenzar a ubicar los animales que estén en peligro de extinción y nombrarlos. En este caso he puesto como ejemplo nombrando los animales en peligro de extinción. Serían estas: el oso andino, que también está en peligro de extinción en muchas partes del Ande, justamente también por la invasión de su hábitat. El cóndor andino también está en extinción. Cada vez vemos menos cóndores en los cañones, en los lugares donde siempre sabe estar volando. Los gatos de los Andes, ¿no? Hay gatos salvajes en los Andes, también están en extinción. El oso hormiguero gigante que tenemos en varias partes de nuestro país. El pudú, que es un animalito como un ciervo, que también está en peligro de extinción porque lo paran cazando, ya sea por su piel y también por su carne. El mono choro de cola amarilla, en la parte de la selva. Danta montañera, la rana gigante del lago Titicaca, etcétera, entre algunos ejemplos de animales que están en peligro de extinción. Como les vuelvo a decir, mis queridos estudiantes, aquí coloquen de acuerdo al lugar donde ustedes se encuentren. ¿Qué acciones podemos realizar para prevenir la extinción de las diferentes especies en nuestra comunidad? Podemos plantear acciones generales, ¿no? Ahí algunos ejemplos les he puesto aquí. Por ejemplo, proteger el medio ambiente de la contaminación, no quemando la basura, no botando el plástico, no quemando las llantas. ¿Por qué? Porque todo lo que quemamos contamina el ambiente y por lo tanto altera toda la ecología. Y al alterar la ecología ponemos pues en peligro y mueren muchos animales, ya sean insectos o animales más grandes. Otra acción que podemos realizar es retirar del parque automotor carros que contaminan con humo y monóxido de carbono. Que en todo el Perú creo que vemos carros muy antiguos que están botando pues humo, no queman bien su motor y también botan monóxido de carbono, que es muy perjudicial para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono especialmente consume el oxígeno que tenemos en el ambiente y así pues disminuye el oxígeno, creando pues cambios climáticos severos y fuertes. Tenemos otra acción, protegiendo los bosques naturales, no talar los árboles, no matar los animales. Creo que es una acción que ya debemos tomar conciencia y proteger zonas naturales para que se mantengan la especie de los animalitos naturales que viven en el lugar. No es posible pues que el hombre, como hombres, seamos tan abusivos y le estemos quitando año tras año áreas, ¿no?, de su hábitat natural, y estemos colonizando y quitándoles y sin medir las consecuencias que muchas especies están por desaparecer por esa causa. Otra acción que podemos realizar es proteger el agua de la contaminación minera, de las curtiembres, de las fábricas, etc. Pedir pues donde haya mina, donde haya curtiembres, donde haya fábricas, que hagan pozos de tratamiento de agua, que no lo boten directamente a los ríos, ¿no?, porque son letales la contaminación. Esta contaminación prácticamente
elimina toda especie viva que está en los ríos. Otra acción podría ser plantar árboles y proteger las aves, abejas, etc. Entonces hay que reforestar, ¿no?, para que estos árboles sirvan de hábitat, de caza a las aves y también a los diferentes insectos, ¿no?, que es necesario que haya una diversidad de la vida en nuestra ecología. Entre más diverso sea nuestra ecología, hay mayor equilibrio ecológico. Por lo tanto, la vida también se desarrolla de forma normal. En la medida en que rompamos ese equilibrio, en darle muerte a las aves, en darle muerte a las abejas son insectos de mucha importancia para la salud y la vida, ¿no? En la medida en que nosotros tomemos conciencia, estaremos protegiendo, ¿no?, y preveniendo la extinción de las diferentes especies de nuestra comunidad. Bien, mis queridos estudiantes, hasta aquí la primera parte de la actividad. En la próxima semana estaremos resolviendo la segunda parte. No olviden enviar las evidencias o sus retos, las respuestas de las preguntas a sus maestros y asimismo autoevaluarse con esta fichita. Hasta la próxima vez, mis queridos estudiantes.